Bien, pues vamos a explorar un poco el mundo de las primitivas. Em, Tenemos diferentes primitivas disponibles para trabajar. La más habitual, con la que más habitualmente trabajaremos, será la esfera. Em, pero también tenemos el cubo. El cilindro nos puede venir bien para determinadas cosas. El cono, el anillo también es una primitiva que podemos usar bastante frecuentemente, pero habitualmente trabajaremos con la esfera. Sin embargo, antes de empezar a trabajar con la esfera, usemos el cilindro para explicar algunos parámetros de personalización. Las primitivas son formas geométricas que obedecen a diferentes fórmulas matemáticas para determinar la forma de esa geometría. Y esa fórmula tiene algunos parámetros de inicialización que podemos gestionarlos desde el menú inicializar que tenemos aquí abajo en la paleta de la tool, abajo inicializar. Entonces cada primitiva tiene sus parámetros particulares. En concreto el cilindro, los parámetros más importantes que tiene el cilindro es el tamaño en el eje X, ¿veis? Nos puede crear esto nos podría servir para empezar a crear una petaca, ¿no? En el eje Y lo achata en el otro sentido. En el eje Z nos va a determinar la altura de este cilindro. También podemos crear un tubo fácilmente con este parámetro de personalización. Y estos parámetros que tenemos aquí tienen que ver con la resolución del cilindro, porque no olvidemos que todas las geometrías, todas las mallas con las que trabajemos, por debajo tienen una malla que no es más que un conjunto de vértices unidos por aristas. Ahora mismo no estamos mostrando esa malla, aunque se adivina que aquí tengo un vértice, aquí tengo otro vértice y estos dos vértices están unidos por esta arista y este vértice de aquí está unido por esta arista con este vértice de aquí. De hecho, entre este vértice y este vértice hay también otros vértices intermedios, ¿no? Si queremos mostrar la malla que define esta geometría, presionando este botón o con la combinación de teclas Shift F, activamos y desactivamos la malla. Repito, Shift F. ¿De acuerdo? Entonces, con el parámetro divisiones horizontales podemos darle más resolución en este sentido o menos, hasta el punto de quedarnos en una especie de prisma. Si quitamos ahora línea radius, tendríamos un prisma. Si le damos más resolución horizontal, pues hacemos un cilindro muy redondito. Como consejo os digo que no uséis más de los polígonos necesarios. No es bueno partir con resoluciones altas. Siempre es bueno ir de menos a más. Siempre podremos generar más resolución, pero dada una resolución de saque, no podremos bajar de esa resolución, con lo cual la moraleja aquí o lo que tenemos que intentar conseguir es conseguir la forma geométrica deseada con el menor número posible de polígonos. Si lo puedes hacer con 20, mejor que con 40. Es un poco la idea con la que os tenéis que quedar. Entonces, no abusad de estos parámetros y partir con primitivas con poca resolución. ¿Vale? Una cosa así. Así sería una buena partida. Repito, si en algún momento necesitamos que este tubo sea más redondito, más adelante podremos hacerlo más redondito, pero de aquí hacia abajo no vamos a poder bajar. Vale, finalmente este parámetro, el taper top, lo que hace es pues este tipo de efectos. Esto nos habría generado una especie de cono a partir de un cilindro.
¿vale? De la misma manera que que el cono o el cilindro, tenemos la esfera. ¿Veis? Entonces la esfera tiene sus propios parámetros de inicialización. El tamaño X para hacer una esfera abombada. Con Shift F quitamos la malla, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí tendría un lacasito. Shift F. Voy a mostrar la malla porque es importante ver la topología de esta geometría. La topología se refiere a la malla en sí, cómo están unidos los vértices entre sí. Entonces, esta esfera tiene una topología muy particular y es que tiene lo que se llama dos polos. ¿Veis? Aquí hay un vértice que concentra un montón de subdivisiones. Todas estas aristas vienen y convergen en este vértice. Eso es lo que se llama un polo y estos polos no son deseables, puesto que generan efectos raros. Ya los veremos más adelante, pero la esfera presenta sus complejidades desde el punto de vista topológico. Eso no quiere decir que no podamos partir de una esfera, porque recurriremos a otros trucos para alterar la topología de esa esfera. Sin embargo, como forma geométrica inicial nos vendrá muy bien. Bueno, pues tenemos el eje X, lo mismo el eje Y y el Z. ¿Vale? Luego tenemos la cobertura. Entonces, si queremos hacer un gajo de naranja, por ejemplo, podríamos partir de esta forma geométrica. Y las subdivisiones, que es la resolución, ¿no? Hasta el punto de que podemos partir de esta forma geométrica particular. Estos sliders son muy sensibles, entonces la manera de trabajar con ellos es muy... Imaginaros, yo aquí tengo 3, si quiero poner un 4, con el pen no voy a ser capaz, porque a poco que muevo pasa del 3 al 19. ¿Cómo puedo especificar que quiero 4? Pues simplemente pincho, entonces tengo el número seleccionado y ahora con el teclado le doy al 4 y le doy a Enter. Entonces he conseguido poner 4 subdivisiones horizontales. Si ahora quisiera 5, pues al poner el ratón se me ha ido al 85, pero da igual. Yo ahora le doy al 5 y ya tengo 5 subdivisiones. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues la idea general, la idea aquí siempre es la misma, es elegir la primitiva que mejor se adapta a lo que queremos hacer, configurar los parámetros de inicialización y, antes de poder comenzar a esculpir esta esfera, necesito convertir esta primitiva en lo que se llama una malla poligonal editable. Y eso se consigue dándole al botón Make Polymesh 3D. En el momento que yo le doy al Make Polymesh 3D, la primitiva, la esfera, ya no es una esfera, ahora es una PM 3D. ¿Veis que el nombre ha cambiado de esfera 1 a PM3D esfera 1? Eso significa que ahora es una malla poligonal 3D. Y significa que voy a poder usar las herramientas de esculpir de ZBrush para modificar esta esfera. Y esto es el flujo habitual de trabajo que vamos a hacer. Elegir una primitiva, inicializar sus parámetros y convertirla a malla poligonal 3D. Siempre que trabajemos con primitivas tenemos que hacer estos 3 pasos. Veremos que podemos comenzar a trabajar directamente sobre mallas que no son primitivas, que ya son mallas. Entonces no necesitamos
ni inicializar parámetros porque no los tendrá, ni convertirlo a una malla poligonal 3D porque ya lo será. ¿De acuerdo? Pero si trabajamos con estas primitivas, siempre tenemos que inicializar primero y convertir a malla poligonal después. Esto es algo que también la gente suele tener problemas cuando no conoce ZBrush, se olvida de estos pasos. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos la primitiva convertida en malla poligonal editable, puedo comenzar a trabajar sobre la malla. ¿Veis? Ahora ¿veis? Aunque se ve poco, voy a quitar la malla, pero veis que he alterado la forma de la esfera. Lo que estoy haciendo es pinchar sobre la esfera y trazar sobre ella. ¿De acuerdo? Vale, ¿por qué me sale así? Primero, porque tengo poca resolución y segunda, porque, bueno, por tres razones. Primero, tengo poca resolución. Segundo, el pincel tiene un tamaño pequeño. Y tercero, está activado una cosa que se llama Lazy Mouse, que se activa y desactiva con la tecla L. Veremos para qué sirve el Lazy Mouse, pero de momento lo desactivamos con la tecla L y ya no hay Lazy Mouse. Veréis que ahora el trazo es mucho más fuerte. ¿Vale? Vale. En la próxima lección veremos cómo podemos subdividir esta esfera en más polígonos para evitar que los trazos salgan así de mal y salgan más suaves. Eso es lo que hablaremos de subdivisiones en la próxima lección. Hasta ahora.